Palabra del Señor. Saludamos a todos los que estamos aquí en casita y a los que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales en todos los Estados Unidos o en México, en el mundo entero. Esta tarde vamos a comenzar una serie nueva llamada Visión, Misión y Acción, para que no se la pierda. Vamos a estar por varias semanas trabajando, pidiéndole al Señor que nos ayude. ¿Cuáles son los verdaderos puntos de esta serie que vamos a ir desglosando poco a poco? En el libro de Hechos, no lo busques, se lo voy a leer, ese va a ser el verso base de la serie que vamos a tener. En Hechos 18, verso 9 dice: entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles. Ese va a ser nuestro versículo base de esta serie. Pero hoy vamos a tocar el primer tema que le he titulado El rol de la iglesia para estos tiempos. Amén. Amén. Así es de que vamos a hacer una breve oración para que Dios nos hable esta tarde. Padre, una vez más, muchas gracias por el privilegio de estar aquí delante de ti, Señor. Estamos, Señor, siempre con el temor, Señor, de hacer las cosas bien para ti, Señor. Ayúdanos, fortalece, Señor, que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra, Señor. Trae el beneficio de ella a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos también que tú sanes los cuerpos enfermos, restaures, Señor, las vidas, que tú traigas la sanidad gloriosa, Señor, de lo alto, porque tú eres Dios todavía y nunca has dejado de ser. Y tu poder siempre sigue, Señor, igual y será siempre igual. Bendice a cada familia, a cada vida, Señor, y que tu palabra, Señor, nos ayude a mejorar como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Dicen amén. Vamos a leer la Biblia también, ahora sí, en el libro de Lucas. Esa es la porción de este tema. Lucas 2:48. Si no tiene alguien por ahí, algún hermano o un amigo, Biblia, por favor, le puede compartir. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Lucas 2:48. Y también, si usted trajo sus notas, vamos a dar algunas porciones bíblicas para que usted pueda anotarlo también y pueda en su casa también darle una repasadita. Lucas 2:48 y 49 dice la palabra bendita del Señor. Dice, verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una vez más leo el verso 49 y dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pueden tomar su lugar, hermano, por favor. Amén. Gracias. Bueno, esta tarde ha sido una tarde un poquito frillita, ¿no? Amén. ¿Cuántos han sentido el frillito? Ha estado un poco frío. Pero yo creo que en estos tiempos, hermano, el Señor todavía tiene misericordia de nosotros y como leímos en el versículo número 49, el Señor Jesús en su trabajo de lo que hizo por nosotros, vino a esta tierra y comenzó su ministerio. Y aquí vemos un ejemplo grande de lo que Él hizo por nosotros, que Él estaba siempre trabajando para Dios. Pero en el año de 1988, quizás algunos de ustedes todavía no nacían, o todavía estábamos jóvenes, ¿verdad? Algunos de nosotros, amén. Salió hace una película basada en la historia de la vida real. No sé si algunos de ustedes quizás la recuerdan. Esa película en inglés se llamaba Stand and Delivery. ¿Se acuerdan de esa película? O en español, traducida al español, se llamaba
con ganas de triunfar. Una película que fue protagonizada por el actor México-americano Eduardo Jaime Olmos. Y se basó, hermanos, en una historia de la vida real de un hombre que llegó a una high school de Los Ángeles, este hombre se llamaba, ya murió, se llamaba Jaime Escalante, era de Bolivia. Y mire, el trabajo que hizo este hombre, más bien el rol que hizo este hombre en esta preparatoria de Los Ángeles, fue, hermano, un rol que dejó, hermano, huella para muchas generaciones. Este hombre Escalante dejó su trabajo, mire bien lo que dice, en una empresa de software para enseñar matemáticas en una escuela preparatoria de Los Ángeles. Escalante usó métodos no convencionales para enseñar a sus alumnos, a quien convenció de que tenían un alto potencial. Y de igual manera, hermanos, el Señor quiere que nosotros aprovechemos la oportunidad que tenemos y hagamos el rol como iglesia para estos tiempos. Escalante y sus alumnos hicieron grandes sacrificios para conseguir honores académicos. O sea, el rol del señor Jaime Escalante al llegar a la escuela del este de Los Ángeles era, hermano, un trabajo muy difícil. Pero el trabajo que él hizo, hermano, fue un rol excepcional, algo que motivó a los estudiantes, y la mayoría de ellos eran mexicanos, y sus grados ellos venían de familias, hermano, de media clase a baja, y siempre, tristemente, ¿verdad? Lo digo con todo respeto, muchas veces nosotros como hispanos siempre estamos casi al último, ¿amén? ¿Sí o no? Tristemente. Siempre están las otras etnias que son diferentes y el hispano como que siempre deserta de la escuela y no quiere seguir adelante. Pero en el caso del señor Escalante, en esta película, motivó a los muchachos y les dijo que ellos tenían un grande potencial. Y ese potencial, hermano, los motivó, hermano, a creérselo a ellos mismos. Que al momento, hermano, de que ellos empezaron a estudiar, a esforzarse, a dedicarse, hermano, a echarle ganas, fueron unos estudiantes muy diferentes a otras generaciones. Gracias al rol de este maestro que se esforzó y se dedicó especialmente, hermano, a preparar a estos alumnos que tenían, hermano, grados académicos muy bajos. La directiva, dice, de la escuela consideró las calificaciones, escuche bien, esto es verdad, de los alumnos como irreales y catalogó la evaluación como fraudulenta. O sea, creían, hermano, que estaban haciendo trampa. No les creían porque veían a esos muchachos que no tenían ese, hermano, potencial para hacer las cosas, para prepararse o para, hermano, hacer esos exámenes de matemáticas difíciles como de álgebra o de cálculos que son muy difíciles. Pero ahí estaba el Señor, el profesor, en su rol de maestro, impulsándolos a ellos a que sí se puede. De igual manera, Dios quiere, hermano, que tomemos esa acción. Dios nos está preparando de que sí podemos tener un rol especial como iglesia en estos tiempos difíciles, duros, donde hay tantas cosas que están sucediendo. Pero mire, los alumnos les volvieron a decir que tenían que presentar otra vez el examen. ¿Cómo fueron los profesores, verdad, de ellos? Y los alumnos lo volvieron a presentar y lo aprobaron. Quiere decir que hubo un esfuerzo en ellos. La escuela está llena de estudiantes, dicen mexicanos y familias de clase trabajadora, quienes están por abajo de su nivel de grado de términos de habilidades y académicas. Tienen muchos problemas sociales, especialmente en el área del este de Los Ángeles. En aquellos tiempos yo viví cerca del este de Los Ángeles y había siempre, hermano, mucho pandillerismo. Mucha drogadicción, hermano, muchas cosas que hacían que los jóvenes se involucraran mucho en las pandillas. Pero aquí vemos cómo el rol de ese profesor hizo que estos jóvenes estudiantes cambiaran sus destinos por haber hecho un esfuerzo grande y así triunfar. Y estaban dispuestos a seguir adelante. Al momento que toman otra vez los exámenes, aprobaron nuevamente ellos. Entonces, ¿qué es lo que, hermano, aprendemos de esta lección, de lo que pasó en la vida real con este hombre Jaime Escalante?
que fue un hombre que tuvo dedicación, dejó compañías, hermano, de lo que el área de lo que viene siendo del área de tecnología, dejó ese trabajo para venir y agarrar un rol de un maestro para sacar adelante a esos alumnos que necesitaba. De igual manera, nosotros como iglesia, ¿cuántos somos iglesia aquí? La iglesia está compuesta de hombres y mujeres como usted y como yo, amén. No es el templo que estamos aquí o el lugar, hermano, no. La iglesia son hombres y mujeres que han un día aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y hoy estamos aquí de pie ante Él y queremos, hermanos, ser un rol importante para estos tiempos. La palabra, mire, cuando la palabra iglesia viene del griego que significa asamblea o reunión. En la Biblia el término eclesia se refiere a una comunidad de creyentes. En la antigua Grecia, eclesia con K, doble K, se refería a una asamblea de ciudadanos. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eclesia se refiere a una comunidad de creyentes que han sido llamados por Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Solo 2. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Dígalo con voz alta, hermano. Amén, diga amén. Si hemos sido llamados por Dios, entonces tenemos un rol importante como iglesia. No podemos quedarnos solamente sentaditos, muy bonitos sentados en la silla, pero tenemos un rol, tenemos que salir adelante, hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado como iglesia. Por supuesto, no se lo va a encomendar a personas no creyentes. El trabajo es de la iglesia. La iglesia tiene la misión de hacer discípulos en todas las naciones. Hermano, tenemos que ir y tomar ese rol verdadero de iglesia en estos tiempos tan críticos, difíciles, donde, hermano, estamos viendo que puede ser que en cualquier momento se desate la Tercera Guerra Mundial. ¿Amén? Estaba viendo la entrevista, rapidito así lo vi por una televisión, donde se reunieron el presidente de los Estados Unidos con el vicepresidente de esta gran nación y también creo que el presidente de Ucrania. ¿Vieron esa entrevista? Un poco dura, ¿no? Un poco difícil. Y incluso el presidente le dijo que pudiera estar cocinándose la Tercera Guerra Mundial por algunas situaciones que se están dando ahí con estos países. Entonces estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Entonces, para, hermano, ir avanzando, ¿qué es la iglesia según la Biblia? Dice, es el conjunto de personas, ya lo mencioné, que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Se considera parte de la iglesia a todo aquel que ha respondido el mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús, dice, y decide vivir una vida en obediencia a los mandatos de Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de trabajar para el Señor, de servirle al Señor, de vivir para Él, de, hermano, de estar todos los días para el Señor, no solamente un día a la semana o 2, sino que si somos iglesia, necesitamos cada día someternos a Él. Y aquí podemos ver el ejemplo grande que el Señor nos dejó en el verso 49. Léalo conmigo, de Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, sus padres buscándolo, preocupados, ¿dónde está mi hijo Jesús? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está mi hijo? No lo encontramos. Pero el Señor Jesucristo viene y les da una respuesta que quizás los padres no se esperaban. Y de igual manera, hermano, nosotros como iglesia necesitamos tener una actitud como la que tuvo el Señor. Una actitud de tener un trabajo, un rol en la iglesia, de disponernos cada día, de luchar, de ir, de avanzar y de seguir adelante cada día. Amén. ¿Por qué me buscabais? Dice el Señor. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, ¿a qué se refería el Señor? Sino que Él, hermano, estaba simplemente diciéndoles que era necesario hacer el trabajo por el cual Él había venido. Entonces la iglesia, hermano, todos los que formamos la iglesia, hermano de Dios, tenemos una misión. Amén. ¿Cuántos tenemos una misión? De predicar las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Mateo 28:19 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor cuando dice ir, no nos pregunta, ¿quieren ir? ¿Verdad que no nos dice así? Sino que dice, id. Es cuando usted le dice a su hijo, hijo, vaya, id, vaya, o sea, que tiene que ir.
Porque es necesario ir a predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas vidas no están en necesidades hoy en estos tiempos? ¿Cuántas vidas no se mueren cada día sin el Señor? Y el trabajo de la iglesia, hermanos, debería estar ahorita, hermano, fuerte. Debería estar con todo el deseo, porque el tiempo se está cortando cada día. Entonces también el Señor nos habla, ser, hermano, sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13 al 16. Si usted me acompaña, vamos a buscar a Mateo 5:13 al 16, por favor, para ver qué es lo que nos dice el Señor en estos tiempos. Mateo 5:13 al 16. Entonces necesitamos nosotros tener un rol verdadero como iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el verso 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, quiere decir que nosotros como iglesia tenemos, hermano, esas cualidades para llevar la luz a aquellas personas que están en tinieblas. Amén. Personas que están quizás sin sabor en su vida. La iglesia, el rol de la iglesia en estos tiempos es llevarles esa, hermano, medicina, llevarles lo que es, hermano, el verdadero evangelio a aquellas personas que están tristes, que están deprimidas, que no saben qué hacer. La iglesia, el rol de la iglesia es para eso. No solamente es para, hermano, estar haciendo otras cosas, sino es para eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo empezó la iglesia? ¿Cómo empezó? Vaya conmigo al capítulo número 2 de Hechos, para que veamos cómo empezó la iglesia. ¿Cómo? Libro de los Hechos, capítulo número 2. ¿Ya lo tenemos? Versículo 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos de la palabra. Capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice el verso 4, un verso muy, hermano, que hoy en día la iglesia lo debería de anhelar, hermano, y queremos que Dios nos bautice a los que estamos también hoy en este tiempo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí comienza, hermano, lo que es la iglesia, el día después de, hermano, 50 días después de la resurrección de Jesús, comienza la iglesia y es, hermano, formada por Cristo Jesús. La iglesia que hasta hoy, después de 2000 años, sigue caminando en pie. Y aunque el enemigo ha querido destruirla, el enemigo ha hecho tantas cosas y el enemigo ha hecho, hermano, cosas tremendas. Ha matado quizás a los siervos, ha matado a los profetas, ha matado a tanta gente, pero la iglesia, dice la Biblia, hermano, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. En Mateo 16:18. Quiere decir, hermano, que la iglesia tiene un rol muy fundamental aún en estos días. Y necesitamos nosotros sobresalir por medio de estos tiempos. Las personas que se encontraban cerca del edificio, dice, eran hermanos judíos los que estaban ahí la mayoría. Y Dios quiso enviar, hermano, a los gentiles el Espíritu Santo para que ellos también fueran llenos de poder y llenos de verdad, hermano. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se nota. Amén. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, se siente. Cuando una persona está llena de Dios, el Espíritu Santo, es bueno juntarse con esas personas porque lo van a, hermano, a motivar a uno a las cosas espirituales, lo van a motivar a uno a ser, hermano, un hombre, una mujer con las ganas de servir al Señor en la iglesia. Entonces nosotros, hermano, como cristianos, debemos y necesitamos y que haya en nosotros un interés como lo hubo en el Señor Jesús cuando sus papás le preguntaron,
¿Por qué nos has hecho esto? Jesús mismo le dijo, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Él había venido con un rol de libertar a los cautivos, de venir a traer, hermano, la salvación a la gente perdida. De igual manera, el rol de la iglesia es ese. En estos tiempos, estamos viviendo tiempos relevantes donde no se veían hace mucho tiempo estas cosas. ¿Y de quién es la responsabilidad? De la iglesia. De la iglesia la responsabilidad. Si usted me acompaña a 1 Corintios, capítulo número 12, vamos a ir. Y el primer punto, voy a dar algunos puntos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ya sabemos que, ¿dónde comenzó la iglesia? En Pentecostés. Cuando estaban reunidos, ahí comenzó, ahí se formó lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, que él mismo, dice la Biblia, él ganó con su propia sangre, amén. 1 Corintios 12. El punto, hermano, uno es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿O por qué Dios estableció la iglesia? ¿Para qué la estableció? ¿O cuál es la misión o el propósito de que debe cumplirse la iglesia en este mundo? 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, fíjate lo que dice el verso 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sigo leyendo, verso 20, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se retratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esa es la iglesia. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén, aleluya. Y vosotros, dice, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiere decir, hermanos, que el propósito de la iglesia es para eso. Para ayudarnos mutuamente unos a otros. Amén. Para apoyarnos en las necesidades, para estar siempre al pendiente de las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos, como hombres, como mujeres, estar siempre al tanto de las necesidades que hay en la iglesia. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia primitiva. Al momento que ellos, hermanos, se reunían en Pentecostés, ellos tenían, hermanos, una sola mente, un solo corazón, y ellos estaban unidos siempre partiendo el pan con sencillez. Hermano, con la alegría de corazón. Y eso es lo que Dios, hermano, en estos tiempos nos quiere hablar. El propósito de la iglesia es mostrar al mundo el poder de Dios, hermano, el poder del amor de Dios. Dios amó a su iglesia. ¿Cuánto lo creen eso? En Efesios 5:27, vamos a ir también, si usted me acompaña, en Efesios 5:27, vamos a ver cómo Dios amó a su iglesia. El propósito, hermano, de la iglesia es que Dios nos amó a nosotros. Efesios 5:27. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén.
Efesios capítulo 5, verso 25 y 27. Y mire cómo dice la palabra. Entonces aquí viene, hermano, cómo el Señor amó a su iglesia. Dice, verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Dicen amén las hermanas? Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Más escuchados. Dicen amén las hermanas. Así dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, pero dice en todo. Amén. Amén. Pero aquí también viene, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito que Dios quiere que tengamos, hermanos, como iglesia. Mostrar al mundo el poder del amor de Dios por medio de lo que el Señor hizo por su iglesia, que se entregó por ella, hermanos, que, hermano, dio hasta lo último de su vida. Hermano, Él fue crucificado porque Él amó a la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo por el Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿O nos estamos nomás nosotros deleitando en que el Señor murió por mí? Pero ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro, hermano, verdadero significado de estar plantados como la iglesia de Cristo? Necesitamos saber qué, hermano, la responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, dice, unos hermanos, nosotros debemos de motivarnos en las cosas que Dios quiere que sean, hermano. No quiere, hermano, que seamos siempre los mismos perezosos, las mismas personas, sino que Dios quiere que vayamos y apliquemos y cambiemos, hermano, las cosas que, hermano, no están cambiadas por medio de nuestra vida, que ha sido, hermano, descuidada para el Señor. Y por eso el Señor purificó la iglesia, la lavó mediante su agua, su palabra, para presentársela a sí mismo. Él mismo se sometió, Él mismo tenía ese trabajo para llevarnos a Dios. Entonces es necesario. Parece una tarea enorme, amén. Pero cuando otros vean el cambio en nuestras vidas y empiecen a ver, hermano, esos cambios que quizás no había hace 2, 3 años, y comiencen a ver las cualidades que ahora tenemos como hijos, hermano, como hombres, como mujeres, dedicados al Señor, y que vean las personas cómo usted es diferente ahora, por medio del Espíritu Santo, su vida va a ir cambiando. Amén. Por medio, hermano, del esfuerzo, por medio, hermano, de la consagración. Como iglesia, nosotros necesitamos dar testimonio a la gente allá afuera. La gente nos está viendo como iglesia, hermanos. No como el nombre de Tejila, no, sino como hombres y mujeres que hemos creído en el Hijo de Dios. Y necesitamos, hermano, cada día ser mejores para transformar a un mundo que se han perdido. Pero necesitamos tener esa, hermano, mentalidad de Cristo. Tenemos que tener ese deseo que el Señor estaba en los negocios de su Padre. Y no solamente un día, todos los días. Me imagino que el Señor estaba dedicado a las cosas de Dios. Amén. Y de eso se trata el trabajo de la iglesia. De eso se trata el trabajo de la obra. En el Mateo 28:19 ya lo conocemos, ese versículo tan importante, que Jesús nos dice que debemos ir y hacer discípulos. ¿A cuánto le hablamos de Cristo esta semana? La iglesia. ¿Le hablamos a alguien de Dios, el Señor, esta semana? ¿Sí? Qué bueno. De eso se trata. Ese es el rol de la iglesia. No solamente levantarnos, hermano, y peinarnos. Bueno, los que se peinan, ¿verdad? O bañarnos. O arreglarnos, sino también hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Y eso es, hermano, el trabajo es ir a llamarle a la gente, a mostrarle el amor de Dios a esas personas. Yo veía también un video corto de un predicador, creo que es de Puerto Rico, él. Y dice que él estaba, pues,
sufriendo mucho porque le mataron a su hijo. A él le mataron a su hijo y pues ya él como cristiano tenía que perdonar. Imagínense, hermano, que nos maten a uno de nuestros hijos y usted tenga enfrente al que se lo mató. ¿Qué haríamos? ¿Está duro, no? Pues este predicador, no sé cómo se llama, pero estaba predicando y que le dice, Dios le dijo, tienes que perdonar al que mató a tu hijo. Y que le dijo, ¿yo perdonar al que mató a mi hijo? ¿Por qué, Dios? ¿Cómo lo voy a perdonar? Dice, si yo perdoné a los que mataron a mi hijo, ¿quién eres tú para no perdonar? Pues dice que él en ese transcurso, al muchacho, al que le mató a su hijo, lo perdonó y se congregó en el mismo lugar donde él se congregaba. Y que el Señor empezó a enviarlo a lugares a dar testimonio, a lugares del mundo, a otros lugares, y que él le dijo, Señor, yo no quiero ir solo a predicar, yo no quiero ir solo, necesito a alguien. ¿Y a quién creen que le puso como compañero? Al que le mató a su hijo. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Dice, aquí está conmigo, dice, mi hermano, dice, y es el que viaja conmigo, dice. Pero ya lo perdonó. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia de eso se trata, hermanos, de ser personas, hermanos, renovadas, personas diferentes, personas que hemos sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Que no nos quedemos igual, que si tenemos, hermano, algún problemita con un hermano, eso es muy simple, hermano. Perdónense uno al otro y sigamos adelante, hermano. Dios nos perdonó. Y nos sigue perdonando y nos va a seguir, hermano, dando de su amor. Pero como iglesia tenemos que dejar huella, tenemos que ser diferentes al mundo. No podemos estar, hermano, haciendo cosas que no van de acuerdo a un cristiano, a una iglesia que ha conocido el amor de Dios. No podemos. Entonces el punto 1, hermano, ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito al cual Dios nos ha enviado a llevar las buenas nuevas, a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Perdone al que lo ha ofendido, perdónelo. Cuesta, ¿verdad? De hecho, el viernes estuvimos en una célula. Los que no van a una célula, pregúntenme, yo le voy a decir a qué célula puede ir. Y Dios nos hablaba acerca también de cómo el amor de Dios se manifiesta en todos los aspectos. En el capítulo número 5 de San Marcos vemos la historia del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de esa historia? Cómo ese endemoniado, hermano, vivía en los sepulcros y estaba siempre lastimándose él mismo. ¿Y qué pasó, hermanos? Hasta que se presentó Cristo Jesús, hermano, a ayudar a este pobre hombre que nadie daba nada por él. Así la iglesia, nosotros tenemos un rol de ir, hermano, a las calles a predicarle a la gente para que estas sillas están vacías se llenen, hermano, y haya gente agradeciéndole a Dios. Ese es el rol de la iglesia, hermanos. No podemos quedarnos en otra. Bueno, si es que somos iglesia, amén. Ya lo dije, ¿cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos somos iglesia? Entonces necesitamos trabajar en ese, hermano, en ese aspecto. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra, hermano, decisión que Dios nos ha puesto a hacer. Es una decisión de vida o de muerte. Pero hay que hacerlo. La iglesia primitiva dio importancia, punto 2, en crecer juntos y afirmarse espiritualmente. Vaya conmigo a Hechos 2:42, por favor. Ese es el otro punto muy importante de la iglesia, crecer juntos, afirmarnos espiritualmente cada día, estar firmes, hermano, afirmándonos. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la Biblia, que viene como viene como león, hermano, fuerte para derrotar a las personas que están débiles, hermano. Capítulo 2, verso 42. Mire lo que dice. Pero mire, aquí está. Mire cómo el rol de Pedro como iglesia. Vaya conmigo también al 38. Vamos a leer algunos versículos. Pedro era un hombre que antes de tener, hermano,
esa responsabilidad como iglesia, como hombre de Dios, negó al Señor, se avergonzó de él, dijo yo no lo conozco, pero viéndolo aquí, hermanos, ya como un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo, el verso número 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Ese es el trabajo de la iglesia, de decirle a la gente que ya no vivan como están viviendo, que ya no sigan viviendo de la manera que viven, porque es peligroso para ellos. Es peligroso, su vida puede estar en peligro y pueden, hermano, llegar a una condenación eterna donde ya no hay salvación. Por eso dice la Biblia, mientras hay vida, ¿qué? Hay esperanza. Por eso la iglesia necesitamos nosotros de evangelizar, de predicarle las buenas nuevas a la gente, hermano, y decirle que están a tiempo para arrepentirse. Por eso Pedro les dijo ahí, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40, mire cómo dice, y con otras muchas, dice, palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. De igual manera, estamos en una generación perversa, ¿sí o no, hermanos? Estamos en una generación perversa como en los tiempos donde Pedro predicaba, pero el rol, hermano, de estos cristianos era ir y evangelizar al mundo entero. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Así que los dice el verso número 41, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Porque la gente se empezó, hermanos, a temer a Dios. La gente sabía que lo que estaban haciendo era malo, dice, y se añadieron aquel día como ¿cuántas? Como 3,000 personas. Imagínense el trabajar para estar bautizando a esas 3,000 personas, hermano. Metiendo, yo creo, por de 20, de 30, o no sé cómo le harían en un día de bautismos, hermano, pero bautizarlos a todos ellos, esos 3,000. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pedro sabía que la responsabilidad, el rol que él tenía como hijo de Dios, como iglesia, era, hermano, necesario predicar el evangelio, predicar la verdad. Y hoy, hermano, tenemos nosotros mismos en estos tiempos hacer lo mismo. Dicen amén. Hacer lo mismo, crecer, afirmarnos. El verso 42. Y perseveraban, dice. Diga conmigo, perseveraban. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Pero mire lo que dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, era parte, hermanos, de la vida diaria, de un estilo de vida, de un modus vivendi de ellos todos los días. Ellos hacían eso, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban llamados a cumplir, hermano, el mandato de Mateo 28:19. Y nosotros no somos la excepción. Porque necesitamos hacerlo. Y el verso 43, mire lo que sucedió ahí. Y sobrevino temor a toda persona. A toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ustedes creen que el Dios de la iglesia primitiva es el Dios de nosotros también? Amén. Es el mismo, hermano, pero nosotros necesitamos, hermano, entrar con ganas, ser hombres y mujeres dispuestos a salir, hermano, a ser diferentes. Por eso la iglesia es una asamblea que sale afuera, hermanos, que predica, que exhorta, que habla la palabra de Dios. Para eso nos ha salvado el Señor, para eso nos ha, hermano, comprado con su sangre. Entonces aquí viene lo importante. Que Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros vivamos y nos estemos renovando nuevamente con frutos dignos, hermanos, de arrepentimiento, para obrar con amor, con amabilidad, con gozo. Debemos de ser personas que soportemos a veces el oprobio, que a veces si la gente se ríe, hermano, o si no le quiere hacer caso, no se desanime. Uno dice, no, pastor, es que ya le hablé a aquellos y no, se ríen de mí. Me hacen bullying. Mejor ya no voy a predicar, pastor, porque me estoy metiendo en líos. Ya no. Pues de eso se trata. De eso se trata. Dice la Biblia, y serán odiados por causa de mi nombre. Cuando la gente nos empieza a odiar, siéntase privilegiado. Amén. Amén. Cuando la gente lo empiece a odiar, siéntase privilegiado.
Porque si le aplauden y todo, pues eso no. Gálatas 5:22. Vaya conmigo a Gálatas. Para que usted tenga estas cosas en su vida, es necesario, hermano, tener estos atributos también del Espíritu de Dios. Gálatas 5:22. Y vamos a ver aquí el lado donde se encuentra los que no tienen a Cristo. El lado donde la gente está sin Dios, pero la iglesia está llamada a ir a predicarles las buenas nuevas de salvación. Ese es el rol de la iglesia para estos tiempos. Verso 18, vamos a leer algunos versos, pero Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Me detengo un poquito en hechicerías. ¿Quién sabe lo que son hechicerías? Brujos, ¿no? Esa gente que hace todas esas cosas. En México, hago un paréntesis aquí, en Veracruz, si alguien me escucha de Veracruz, le mando saludos, que se arrepientan. Hay un lugar que es la tierra de los brujos y hechiceros fuertes. Se llama Catemaco. Saludos a los de Catemaco. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? En cualquier lugar. Y esas son las cosas que cuando la gente vive sin Cristo. Amén. Pues en esos días, el 28, hoy estamos a 2, se hacen unas fiestas tremendas en esos pueblos. Porque la gente no tiene a Cristo y hace todas esas cosas. Y aún, nos decía el pastor, un pastor de la Ciudad de México, decía que, perdón, de Veracruz, un pastor decía que aún las personas que no son cristianas tienen temor por esas cosas. Es tremendo eso. ¿Pero quién es el que liberta solamente? ¿Quién libertó al endemoniado gadareno? Cristo Jesús. ¿Quién nos libertó a nosotros? Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos llamados a ir y, hermano, a evangelizar al mundo, porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro papel que Dios quiere que tengamos. No tengamos temor. Dios, hermano, nos va a dar su Santo Espíritu para estar capacitados. Dice, hermanos, que vamos a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, un cristiano bien preparado, hermano, cuando venga la pelea y cuando se presenten los demonios, no va a tener miedo. ¡Ay, hermano! Vas a ver que Cristo es poderoso, amén, en su vida también. Pero si no estamos viviendo conforme al Espíritu, hermano, es peligroso. Enemistades, mire. Pleitos. ¿Se ve bien un cristiano en pleitos? ¿Ah? ¿Un cristiano en celos se ve bien? ¿O en iras? ¿O en contiendas? ¿En disensiones? ¿Se ve bien un cristiano en herejías? ¿Verdad que no? ¿Se ve bien un cristiano en envidias? ¿Ah? Amén, dijo la hermana, no. ¿Se ve bien un cristiano en homicidios? ¿En borracheras? ¿En orgías? Dice, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya los había dicho antes, que los que practican, que es algo como un diario vivir para ellos, pero todavía creen en Dios. Los que practican, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero mire, aquí está el verso clave, como iglesia, más el fruto, verso 22 del Espíritu es amor. ¿Cuántos tenemos amor? ¿Sí tenemos amor?
Qué bueno. Gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Dígame. ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos tienen benignidad? Solo una. Bondad y fe, dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es la iglesia. De la manera que vamos a crecer es aplicando estas verdades espirituales a nuestra vida. Para compartir, como dice Hechos 2:42, compartir con los hermanos cada día que nos reunamos y ser uno mismo, hermano, y no tener ninguna diferencia y estar siempre unidos en Cristo Jesús. Así debe ser la iglesia de hoy. Debemos buscar activamente el crecimiento y edificándonos mutuamente, hermano, a salir adelante, bendecir a la humanidad, llenos de la presencia del Señor, perdón. Por eso cuando un cristiano verdadero, una iglesia, hermano, que ora, que se santifica, que lee la Biblia, hermano, y cuando sale, hermano, tarde que temprano, Dios le va a poner esas vidas necesitadas y esa vida va a ser de bendición para otros. Ese es el trabajo de la iglesia en estos tiempos. Último punto. Romanos 11:36, por favor. Vaya conmigo a Romanos. (11:36). Mire cómo está la cosa aquí. ¿Ya lo tenemos? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo la iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todas las cosas por Él existen, hermano. La iglesia debe mantener la vista fija en Dios, amén. En su poder, su amor, su eternidad, su magnificencia absoluta. Todo lo que existe viene de Dios, existe gracias al poder creador de Cristo, hermanos. Es para Él, no para nosotros. La gloria debe de ser siempre para Cristo Jesús. La gloria siempre, todo lo que hagamos, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Por eso como iglesia estamos llamados, hermano, a hacer las cosas para el Señor, a hacerlas para Dios, no para los hombres, no para el predicador, no para el anciano, no para el pastor, no para el bishop, para nadie, sino para Dios, para el Señor. Venir a la iglesia y presentarme, hermanos, en lo que Dios me ha llamado, eso es lo que tiene valor, hermano. Y eso es lo que Dios le va a recompensar. Por eso, lo que uno haga, hermano, con toda sinceridad, con todo el corazón, Dios lo va a recompensar. Entonces glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor siempre. Vaya conmigo a Colosenses, ya casi vamos a ir terminando, hermano. En Colosenses, por favor. Capítulo 1. El versículo número 14. Entonces, a un verso 13 dice, el cual, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen, mire lo que dice el verso 15, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, en que en él habitase toda plenitud. Entonces, el verso número, hermano, 16 que leímos, Él es el que ha creado todas las cosas.
Y el verso 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros nos movemos por medio de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a hacer su obra. Hacer el trabajo como iglesia, no quedarnos, hermano, en un mismo lugar, sino avanzar. Así como la historia que conté hace ratito de estos jóvenes, hermano, en la secundaria, en la preparatoria, eran hombres que estaban estancados ahí hasta que llegó alguien y les dijo el rol que tenían que hacer como estudiantes y tenían un potencial. Y ustedes, todos los que están aquí, tenemos potencial para el Señor, amén. Todos tenemos un potencial, no despreciamos a nadie, como dice la Biblia, leímos ahí que la mano no le puedes ir al pie, no te necesito. Todos, hermano, tenemos un potencial para hacer, hermano, grandes maravillas y grandes cosas en esta ciudad y en todo el mundo. Pero necesitamos tomarlo en serio. Tomarlo en serio. Para que el Señor nos ayude. Y es por eso que el rol de la iglesia en estos tiempos no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? Pero se torna fácil cuando uno se somete al Espíritu de Dios. Porque Pedro y todos ellos pudieron. El apóstol Pablo. Porque fueron personas sometidas ¿a quién? Al Espíritu Santo. Fueron personas sometidas. Es el verso clave que también leímos de Lucas. Capítulo número 2 que leímos. Mire cómo lo vuelvo a leer. Dice, cuando le vieron se sorprendieron sus papás. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si nosotros somos iglesia y somos hijos, es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Amén. Porque a eso nos ha llamado el Señor. A tener un rol como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hombres y mujeres que han sido transformados para llevar la esperanza al perdido. Cierre sus ojos un minuto, por favor. Así con esa reverencia, solo analice lo que Dios nos ha hablado esta tarde. Nos ha hablado y también digo, a mí me ha hablado. Como iglesia tenemos que tomar el tiempo para llevar aquellas buenas noticias a aquellos perdidos, aquellas que están, vidas que están en oscuridad, aquellas vidas que están en alguna de esas cosas que habla Gálatas capítulo 5, versículo 21, 19. Aquellas vidas que están en esas posiciones, en esos momentos de tristeza, de soledad. Pero en la iglesia estamos llamados a llevar la sal, a hacer la luz, a llevar el pan a aquellas personas que están sin vida y sin esperanza. Señor, ayúdanos a hacer un buen trabajo en estos tiempos, Señor. Porque si tú nos has escogido, nos has llamado a ser tu iglesia, Señor, necesitamos tomarnos muy en serio, Señor, ese trabajo y no estar jugando, Señor, como comúnmente se dice, Señor, a la iglesita, Señor, sino a tomarlo en serio, Señor, a ver la necesidad del perdido, a ver la necesidad del que está sufriendo, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia en esta tarde, Señor, y a los que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, que tú puedas, Señor, traer esperanza y vida, Señor, a cada ciudad, a cada estado, en cualquier lugar, Señor, de la Unión Americana, en México, Señor. Porque para eso nos has puesto como iglesia, Señor, para llevar el pan al hambriento. Llevar, Señor, el agua al sediento. Y ese pan y esa agua eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Llévanos con tu paz en el nombre de Jesús.